nosotros porque nos hace una ilusión tremendísima hacer esta charla, poder hablar de Akira Toriyama para tanta gente, porque esto está llenísimo, o sea, se queda esto pequeño. Así que de verdad, de corazón os lo digo, que muchísimas gracias por acompañarnos y también gracias a la organización que ha hecho en tiempo récord organizar esto, porque bueno, ya tenían todo cerrado, invitados, horarios y todo, absolutamente todo, y han buscado pues eso, un hueco, porque como digo, realmente lo merecía. Así que bueno, pues muchas gracias tanto a vosotros como a la organización por darnos esa oportunidad, y yo tengo el enorme placer y el enorme gusto, o sea, llevo años queriendo hacer esto, de poder conocer en persona y dar una charla junto a Ana Cremades, que es la voz de Goku, la voz de Gohan de chico y la voz de Goten. Así que un fuerte aplauso, un fortísimo aplauso, por favor, a Ana Cremades. Yo soy la voz de Goku. Oye, muchas gracias, de verdad, Tengo como una alegría inexplicable ahora mismo, súper contenta, súper ilusionada, y yo creo que Toriyama está ahí súper contenta haciendo el festuki en el cielo, de vernos a todos aquí, de verdad. Sí, yo creo que sí. Yo creo que él está contento de ver todas las muestras que ha habido durante todo este tiempo, a lo largo y ancho de todo el mundo, que ha sido brutal. Y yo creo que se han alineado un poco los astros para poder venir a este evento, poder conocerte y poder dar esta charla. Que hombre, lo echamos muchísimo de menos, pero bueno, yo agradezco un montón de que me hayan dado la oportunidad de poder dar esta charla y poder darla junto a ti, de verdad. Igual, lo que le digo, un honor aquí, un profesional en figura como él. Bueno, yo me presento, para los que no me conozcan, que seréis muchos. Yo soy Miguel Aguilar, llevo las cuentas de Viva el Manga en YouTube, Twitch, Twitter, Instagram. Soy muy pesado, estoy en todas las redes sociales, así que me podéis buscar por ahí, Viva el Manga tal como suena. Así que, y hago muchos vídeos de Dragon Ball, por supuestísimo, muchos vídeos de Toriyama, y hago pues reseñas y de manga, anime, etcétera, etcétera. Pues como he dicho, vamos a hablar de Akira Toriyama, es un homenaje a Akira Toriyama. Tenemos puesto aquí como una especie de guión, con unos puntos a tratar, pero realmente de lo que queremos hablar es de la importancia que ha tenido Akira Toriyama en todos nosotros, y un poco lo que ha supuesto el trabajo de una persona que realmente ninguno de nosotros, por desgracia, lo hemos conocido físicamente y en persona, pero que nos ha llegado muchísimo, casi tanto como nuestros padres o como familiares, etcétera, etcétera. O sea, ha sido tremendo el trabajo de Toriyama, lo que nos ha marcado a muchísimo, y además ha sido como un lenguaje universal, porque a todos nos ha llegado de la misma forma y todos lo hemos entendido de la misma forma. Entonces yo creo que el trabajo que ha hecho Toriyama, principalmente con Dragon Ball, por supuestísimo, de hecho estoy viendo aquí muchos disfraces, muchas camisetas y muchas cositas de Dragon Ball, como no puede ser de otra forma, pero yo también quiero hablar un poquito de ese Toriyama que no se conoce tanto y que realmente merece muchísimo la pena descubrir, porque es que era muy buen autor, era muy buen narrador de historias, era muy buen creador de personajes. A mí me encantaba, de verdad, no solo por Dragon Ball, por supuesto, principalmente por Dragon Ball, pero no solo por Dragon Ball. Entonces pues nos vamos a centrar mucho en Dragon Ball, por supuestísimo. De hecho viene aquí Ana con nosotros, entonces hay que centrarse, pero también quiero dedicarle ese espacio que realmente merece para las otras obras que no son tan conocidas. Hay que darle ese espacio. Yo creo que sí, que todos nos encantará conocer, bueno, y seguro que lo conocéis, ¿no? Otras producciones, otras creaciones de él. Además, bueno, él nació el 5 de abril de 1955, efectivamente el otro día hubiera cumplido 69 años, entonces era el primer cumpleaños que teníamos de Toriyama, que yo todos los 5 de abril, la gente que me seguís lo sabéis, todos le felicitaba en mis redes, le ponía cosas, hacía como un recordatorio de forma alegre, ¿no? Como, bueno, un año más, maestro, tal cual. Este año ha sido realmente muy triste, ha sido bonito, porque bueno, siempre hacer un homenaje a Toriyama pues siempre es bonito y tal, pero es verdad que ha sido el primer cumpleaños muy triste, porque además está muy reciente el fallecimiento de Toriyama, entonces ha sido un poco triste, hubiera cumplido, como digo, 69 años. Y bueno, pues eso, queremos también hacer esta charla un poco recordándolo con alegría, ¿no? Y como eran sus personajes, sobre todo Goku en tu etapa, Ana, que era como muy alegre, ¿no? Muy pispireta también, con mucha ganas de descubrir mundo y todo eso. Entonces también queremos darle ese enfoque. Totalmente.
Goku, el alma de Goku era alegre y puro en sí, en el sentido más absoluto. Pero aparte la serie de Bola de Dragón, es cierto que aun en el drama, en el conflicto, en la dificultad, el punto de humor, un poquito de sarcasmo, un poquito de burla, muy bien afinada y en el sitio exacto. Y yo creo que el homenaje debe de ir por ahí también. Sí, hombre, por supuestísimo. Además a él le gustaba mucho, ya nos metemos un poco en el tipo de obra que a él le gustaba hacer y tal, le encantaba hacer la comedia. La comedia de aventura le encantaba. De hecho, bueno, ahora estamos pudiendo ver también Sandland, que la tenemos en Disney Plus, que es puro Toriyama. No, como dice mi niña, es muy Toriyama. Sandland que es puramente Toriyama, aventura, humor, un poquito de crítica social también, que siempre tenemos ahí, que siempre viene bien además, y una mezcla de acción, aventura, comedia, personajes muy absurdos también, muy pasados de rosca, pero que encajan perfectamente todo. Y bueno, lo tenemos ahí en lo tuvimos sobre todo en el inicio de Dragon Ball, que se nota muchísimo el estilo que le gustaba hacer a Toriyama principalmente, porque es verdad que se hizo sobre todo muy famoso con Dragon Ball Z, esos aumentos de poder y tal, eso nos volvían locos, ese Super Saiyan, el Super Guerrero y tal, pero es verdad que él, la historia que más le gustaba contar era la del principio de Dragon Ball y también de Doctor Slump, ¿no? Que es la serie anterior a Dragon Ball, que fue uno de los grandes éxitos también de Toriyama. De hecho, en Japón es casi tan famoso Doctor Slump como Dragon Ball. O sea, Arale-chan, como lo conocen ellos, es tremendamente famosísima en Japón. Por supuesto, Goku está por encima, pero sí que es verdad que ese tipo de humor, como dices tú, Ana, le encantaba, y ese tipo de personajes también. Viva el humor, viva la comedia y viva el absurdo. Siempre. Y es verdad que él empieza en el año 78, ya de forma profesional, 77-78, pero es verdad que su primer gran éxito es Doctor Slump, que empezó en el año 80 hasta el 83-84, que yo es lo que digo, él hizo dos obras maestras, o sea, hizo primero Doctor Slump como obra maestra del humor absurdo, buenísima, de verdad, además tengo aquí el primer tomo, muy buena, la tenemos editada además en dos ediciones por parte de Planeta Comic. Y si no la habéis leído, de verdad darle la oportunidad a Doctor Slump, porque es una pasada. De hecho, algunos personajes hacen un cameo en Dragon Ball alguna que otra vez y está muy divertido. Y bueno, vino el éxito con Doctor Slump, como digo, de los años 80-83, y después, en el año 84, nació Goku, nació Dragon Ball, con esta portada de la Shonen Jump, de la revista Shonen Jump, que se publicó en noviembre de 1984, y fue el primer capítulo editado de Dragon Ball. Que ahora, si encontráis esta revista a buen precio, me avisáis, por favor, ¿vale? Porque están totalmente disparadas de precio. El año pasado estuvimos nosotros en Japón y ya estaba a unos 1.500 euros. El año pasado. Ya con el fallecimiento de Toriyama, los precios han disparado. ¿Quién la tiene? ¿Hay alguien que tiene la Shonen Jump 51 de los que estáis aquí? No. Yo conozco a alguno que otro que la tiene, pero la compraron hace tiempo, cuando se podía comprar ya es imposible. Pero sí, se ha revalorizado un montón. Y bueno, pues eso, viene Dragon Ball y se empieza a expandir. Sobre todo llega a España en el año 90, 91, 92. Y bueno, llega Dragon Ball y llega el anime de Dragon Ball. Y te llega a ti para poder hacer la voz de Goku. Que es verdad que es el segundo doblaje que tiene la serie, porque se doblaron unos 20 y pocos episodios y después ya sí os llega a vosotros a partir del episodio 20 y tanto, y a ti te llega la oportunidad de doblar, gran oportunidad, de ponerle voz a uno de los personajes más importantes de la historia del anime. Para mí es el más importante. De hecho, mi gato se llama Goku. O sea que no tiene tu voz, Ana, pero sí que tiene el nombre, por supuestísimo, y te dan la oportunidad de poner voz a los protagonistas. Además, qué bien lo hiciste, Ana. De verdad, qué bien lo hiciste. ¿Cómo es para ti el hecho de afrontar la voz de ese personaje? Pues fue un proceso de búsqueda y un regalo que en ese momento desconocía de qué se trataba. A ver, has dicho el 92, ¿verdad? En aquella época y en aquel espacio-tiempo que nos pilló a nosotros, anime era una palabra que ni existía.
Eran dibujitos Manga, animados. ay. Y lo de manga, casi que Empezó en el 92 precisamente con Akira, Dragon Ball, cuando a empezó. sonar un poquito, Claro. a sonar un poquito, pero aquello, o sea, éramos trabajamos desde la absoluta inconsciencia, desconocimiento y aún así lo que sí es cierto que todo lo que llegaba se le ponía mucha pasión y mucho arte, como todo lo que se hace aquí en Andalucía, o no, porque hay mucho arte. Y entonces a nosotros nos llegó aquello, daba igual, no sabíamos la repercusión, no sabíamos ni de dónde venía ni hacia dónde iba, pero se le pusieron muchas ganas. Y yo además, pillando un personaje protagonista, pues era ya la vida. Yo acababa agotada todos los días, con la garganta diciéndole, por favor, te lo pido, no me falles. y mucho burro, porque entonces era todo real en el sentido de lo inmediato, no había manera de editar digitalmente para adelantar, para cortar, o se hacía o no se hacía. Y fue una aventura, acabo de comentarlo con los compañeros del doblaje de Andalucía, muy intensa, una aventura que era intensa. La palabra intensidad se queda corta, pero me quedo con el regalo de vida que fue. Es que lo veo así, fue un deseo del alma y me llegó. Además fuiste aprendiendo con él, o sea, Goku fue creciendo, porque eso yo creo que es una cosa que es de lo que más nos marca a nosotros, que nosotros crecemos con Goku. O sea, yo conozco a Goku más o menos con la edad que tiene Goku en ese momento, y él va creciendo. De hecho, él pega el estirón, que es cuando cambias la voz, que ya deja de ponerle tu voz y tal, y nosotros vemos que él pega el estirón, que va teniendo cada vez más amigos y tal. Su propio mundo, su mundo personal de Goku crece, al igual que crece con la serie, porque él vivía en el pueblo, apartado allí, que solo conocía al abuelo y poco más. Ya después conoce a Bulma, maravillosa Nomia de la Gala, como voz de Bulma, que me encanta, otro personaje maravilloso. Y maravillosa ella como persona. Sí, es tremenda. Nomia, de verdad, un besazo enorme, porque yo la quiero un montón. Es un encanto como persona y como actriz de doblaje es maravillosa. Y claro, Bulma es la que, digamos, da el empujón para que toda la aventura comience, que es la que empieza a buscar las bolas de dragón, las Dragon Balls, y te encuentra a Goku. Entonces, a partir de ahí, todos seguimos la aventura, todos vamos de la mano de Bulma y Goku, y todos vamos creciendo con ellos, y yo creo que eso también es algo que nos marca muchísimo. Pues ya digo, para mí, Goku, Bulma, o sea, la voz tuya, la voz de Nomia, eso para mí es infancia pura. Yo eso lo tengo grabado en el corazón, lo tengo grabado en el alma, lo tengo grabado en el cerebro. O sea, eso para mí es emoción a flor de piel siempre. Y hablo de mí, pero yo creo que hablo por todos los que están aquí, por todas las que están aquí, cuando comento esto. O sea, yo creo que es eso, y por eso te tenemos tanto cariño también, Ana. O sea, que nos pasa un poco como con Toriyama. No te conocíamos en persona, pero es como si te conociéramos. Es mutuo, de verdad. Mira, una de las cosas que me ha rondado la cabeza desde que contactaron conmigo para estar aquí hoy ha sido como un viaje en el tiempo, ¿no? De aquellos inicios. Y una de las cosas que más vueltas le he dado a la cabeza es lo inconsciente en aquel momento de cómo se mueven los hilos y de cómo se conecta todo con todo. Y un señor que había en Japón creando unos personajes maravillosos llega a nosotros y esa red de conexión yo con el tiempo he sido consciente y es lo que ¿cómo decirlo? Es con lo que me quedo. Hay gente aquí que incluso me suena las caras, papás que eran niños, que ahora han venido con sus hijos, que están viendo la serie juntos y que nos reunimos. Esa conexión visible o invisible es con lo que me quedo. De verdad, es que puede parecer tópico, pero es que no tendría sentido de otra manera, ni la serie, ni lo que hice, ni lo que hicimos todos en aquel momento, sino por toda la gente que está aquí, la gente que está detrás. Es lo más maravilloso. Además, tú personalmente ibas creciendo con Goku, como digo, con todos nosotros, porque, como has comentado, Toriyama en esa época seguía escribiendo Dragon Ball, o sea, no había finalizado y todavía le quedaban unos cuantos años para finalizar. Y después, bueno, vinieron las películas también y vino muchísimo material
de Dragon Ball hasta finalizar. Después vino Dragon Ball GT, que ahora hablaremos de eso también. Pero tú ibas creciendo también, como digo, al igual que todos nosotros y al igual que hizo Goku, y también de forma laboral, o sea, un trabajo como doblar a un protagonista de tantísimos capítulos, con todos los takes, todas las frases que tiene Goku, a ti Todos los gestos. todos los gestos, me encanta la risa que tiene Goku, de verdad, o sea, para mí la risa de Goku. A mí también, maravillosa, ¿no? Es maravilloso, me encanta. Es que me encanta las ganas con las que lo hace todo. Él se ríe y dice, espérate, que me voy a reír. Y se pone a llorar y llora como si no hubiera un mañana, ¿sí o no? Es maravilloso que tiene Goku para mí. Entonces, ahí echaba todo lo que había que echar. Es un personaje como muy pasional, como muy pasional, lo da todo, cuando hace las cosas lo da todo. Y es verdad que yo he aprendido muchas cosas de Dragon Ball y he aprendido muy buenos valores que en Dragon Ball, no sé si estaban ahí consciente o inconscientemente, pero sí que además yo creo que en esto también coincidimos todos, que estaban ahí y nosotros lo hemos visto y lo hemos aprovechado y hemos aprendido de ello, y yo eso también lo agradezco un montón. O sea, los valores positivos que tiene la serie, como el hecho de autosuperarse, el esfuerzo, la amistad, o sea, todo eso, las segundas oportunidades, todo eso está ahí en Dragon Ball. Como digo, no sé si se hizo de forma consciente o inconsciente, pero ahí está, y nosotros hemos aprendido de eso y yo lo agradezco un montón porque, pues ya digo, para mí también ha sido una historia que me ha acompañado, me lleva acompañando, yo qué sé, 30 años o una cosa así, o más incluso, y yo he aprendido mucho de la serie y siempre he tenido como ese espíritu que tú comentas de Goku, de querer hacerlo todo desde muy adentro, ¿no? Yo sé lo que digo siempre, ¿eh? Si no toca aquí las entrañas y tiene ahí el pellizquito de... falta algo. Sí. Las cosas hay que hacerlas. Total. Ya que entra, ¿no? Ya que te mete, ¿verdad? ¿no? Hombre, sí. Pero es cierto lo de los valores, y yo eso fui consciente después. Por eso te comentaba en algún momento cuando hemos hablado de este encuentro, en aquel momento fue puro aprendizaje técnico, profesional, me dio muchas tablas, me dio la oportunidad de dirigir, aprendí muchísimo de la dinámica en sala, de reinventar el planning cuando no das para más, si hay que cambiar el orden de producción. Con el tiempo fui consciente de todos esos valores y del trasfondo y el alma de la serie que aportaba Toriyama, que el éxito yo creo que viene de ahí. Consciente o no, no engancha una cosa porque, no sé, no tenga ese fondo que tiene la serie. Sí, aparte eran personajes con muchísimo carisma, que yo siempre lo he dicho. Pero cada página del manga, cada escena del anime está impregnada de carisma. O sea, el carisma que desprende Goku es tremendo. O sea, ya solo el diseño de personaje de Goku con esos pelos y tal es súper llamativo. Y Bulma igual. O sea, son personajes que desde el principio llaman muchísimo la atención, tanto físicamente después como con la personalidad, ¿no? Porque Goku siempre tenemos como eso, el héroe bonachón, que no sabe muy bien de qué va la cosa, porque bueno, él no se entera mucho, un poquito analfabeto y tal, pero es muy bueno, tiene un corazón muy grande, tiene un fondo buenísimo, y empatizamos muy rápido también, o sea, aparte del carisma que tiene Goku, empatizamos muy rápido con él, porque todos queremos a Goku de amigo, o sea, todos queremos hacer la aventura que está haciendo Bulma con Goku al lado, nos sentiríamos mucho más seguros, iríamos muchísimo mejor con Goku. Entonces, bueno, para mí, ya digo, es un personaje que me ha marcado muchísimo. O sea, principalmente Dragon Ball a mí es el que me marca, el manga del anime que me marca, y dentro de Dragon Ball yo destacaría la figura de Goku. O sea, para mí Goku está por encima de todo, y bueno, como señala Ana, señala aquí la portada del primer número de la serie blanca. Esto salió en marzo, abril, mayo de 1992 en el Salón del Cómic de Barcelona, la primera vez que editó Planeta Dragon Ball en la serie blanca, y bueno, lo edita por el éxito brutal que está teniendo el anime. O sea,
el anime... Hay más que verlo, ¿no? Es que esa cara, esa sonrisa, ¿no? Además el dragón, el diseño del dragón me encanta también, o sea, súper bonito. Y el otro día, con el fallecimiento de Toriyama, yo puse esta foto, que es una carta que escribió Toriyama para los lectores españoles, de su puño y letra. Y me dio mucha pena verla, pero al compartirlo y tal, pues la gente lo agradeció un montón porque había gente que lo sabía. Hay mucha gente que tiene este número, por supuestísimo, pero hay gente que no, porque claro, Dragon Ball ha pasado de generación en generación y hay gente que no ha vivido Dragon Ball como lo vivimos nosotros en los años 90. Bueno, nosotros ya tenemos años en un bosque, pero bueno, yo me alegro mucho de haber vivido la aventura de Dragon Ball tal como la viví, así que yo estoy muy contento de eso. Y sí que es verdad que había mucha gente que, como digo, no sabía el tema de la existencia de esta carta de Toriyama, que es real, que está escrita de su puño y letra, y agradeció mucho que pusiera esta foto, y me gusta mucho ese gesto que tuvo Toriyama con los lectores japoneses. Y como decía, Planeta se mete de lleno a editar Dragon Ball, además hace un poco de piruetas editoriales, pues claro, en Japón eran muy reacios sus productos fuera de Japón, o sea, ellos si se abastecen a sí mismos, ellos son contentos, ellos están contentos, ellos son felices así. Si una serie tiene éxito en Japón, la serie tiene éxito. Si una serie no tiene éxito en Japón, aunque en Europa, en América sea un verdadero bombazo y haya vendido un montón, la serie no tiene éxito para ellos. O sea, ellos se retroalimentan a sí mismos y se valen con sus números y con su idea de lo que les funciona y no. Entonces eran muy reacios a editar fuera de Japón, y claro, Planeta le plantea editarlo de forma de lectura occidental, que para eso hay que espejar los dibujos, o sea, ya están cambiando los dibujos. Aparte, en este formato, cuando ellos tienen un formato, una cosa así parecida al tomo, un poquito más pequeño, pero bueno, todo son ediciones especiales y tal, pero claro, este formato en Japón esto no existe, o sea, esto es un TVO español de toda la vida. Y claro, le plantean publicarlo tanto en castellano como en catalán. Y bueno, los japoneses aceptan. Y después está teniendo tanto éxito que los lectores españoles dicen, vale, yo quiero seguir coleccionando las aventuras de Goku de pequeño en la serie blanca. Pero lo que yo estoy viendo en el anime, que estoy viendo a Goku super guerrero, con los pelos amarillos y tal, yo eso quiero leerlo también. Yo quiero leer la lucha contra Freezer y tal. Y claro, Planeta plantea a Japón sacar una nueva edición dentro de una misma serie, y los japoneses se echan las manos a la cabeza como diciendo, ¿qué estás diciendo? ¿Qué me estás planteando? Entonces bueno, al final se llevaron el gato al agua y salió, y así nació la serie roja, que es la misma serie. Ellos le querían llamar Dragon Ball Z, porque todos conocemos estas aventuras como Dragon Ball Z, pero realmente el manga de Toriyama se llama Dragon Ball desde el inicio, o sea, desde que Goku conoce a Bulma hasta que Goku derrota a Buu y se va después con Mu, con la reencarnación de Buu en el torneo de artes marciales. Todo eso se llama Dragon Ball en el manga, tal cual. Entonces le dijeron en Japón, mira, te permitimos que tengas una misma edición de una misma serie. Todo sin saber lo que estábamos haciendo, y entonces me contacta una agencia de publicidad, me paga el avión, me recogen en coche, me llevan aquí para allá, para arriba, para abajo. Cuando yo llego a Barcelona y la gente se me queda así, que tú pones la voz a Goku. Entonces fue toda una experiencia. Desde ahí ya empecé a recibir el cariño de la gente y ver lo que... No a entender del todo lo que pasaba, pero sí a ver que ahí había mucho más. Se hizo la publicidad, por supuesto, me hacía una ilusión tremendísima cada vez que salía en televisión, me hizo mucha ilusión, y todavía recuerdo la sensación física y la emoción la primera vez que vi un Goku grande con el póster, con la promoción de Matutano en Carrefour. Que era como una cosa... Como soy yo, ¿no? Soy yo. Dios. Claro, me daba ganas de decirle a todo el mundo, yo le pongo la voz. Pero era como un poco, o sea... Y nada, ahí volví, creo que te lo comenté, y le dije, escuchadme una cosa, ¿eh? Estábamos en sala, en doblaje, digo, yo no sé lo que estamos haciendo, pero esto es muy grande. Esto va a traer cola. Y se me quedaban así mirando el qué, los muñequitos estos, los periquitos, ¿no? La de los chillidos. Digo, sí, no sé
y tardamos un poquito en darnos cuenta, pero sí, enseguida. Yo he traído cosas y voy a poner cosas, así que... los medios digitales que hay ahora, o sea, se trabajaba de forma muy artesana y yo sé porque lo he visto, de hecho yo también he hecho cursos de doblaje y tal, y sé cómo se dobla en el atril con 3 o 4 voces a la vez, y sé que hay que hacer el tutuá, que te tiene que hacer. Maravilloso, eso era maravilloso porque era muy coral, era muy de diálogo real. Por cierto, muchas gracias por la reseña, pero me hizo gracia lo de Ana Cremades, era grande. Eres grande, Ana. Me encanta, muchas gracias. El caso es que habéis visto mi altura, conocéis ya, no sé si lo conocéis, yo os lo digo, Ángel Corpa, por ejemplo, muy alto, Ángeles Neira más alta. Entonces era como todo así un cono y veíamos las cabecitas que subían y bajaban del atril para ponernos, por supuesto, un poco en la misma distancia del micrófono. Entonces era todo como muy coral y eso, y rezando para que nadie se equivocara, por ejemplo. En un combate, venga allí 5 minutos de reloj con gestos, con gritos, y tenía que decir alguien una frase en el segundo, no sé qué. Ay, por Dios, yo allí chillando. Que no se equivoque nadie. Pero era todo el mundo como, por favor, y días, que todos teníamos días así un poquito más, vamos a decir, menos finos. Y entonces aquello era, por favor, céntrate, que llegamos ya. Y era por eso hablo de que la intensidad se queda corta para todo lo que vivimos allí. Aparte, toda gente maravillosa, ¿eh? A mí me pillaba súper jovencita y claro, conocer a Ángeles Neira, a Mariano Peña, a... Ángeles Neira, que puso la voz de Krilin, Mariano Peña, Muten Rossi, bueno, Pilar, Mauricio Colmenero de Aida, por ejemplo. Correcto. Antonio Inchausti también. Un montón de gente. Han nombrado también a Ángel Corpa, también un crack, Manolo Solo también dobló. Julia Oliva, exacto. O sea, podría llegar hasta el infinito de gente con tantísimo arte, un sentido del humor, Tuvieron que ser muy divertidas, muy cansadas, porque además el doblaje cansa muchísimo, porque tienes que interpretar mucho con el cuerpo, porque tienes que proyectar todo eso, lo tienes que proyectar. Entonces, de verdad, doy fe, es muy cansado. Eso sí que merecería la pena poner una cámara y estamos allí. No solo escucharos, ¿no? Sino veros también la cámara. O sea, que tuvo que ser eso, pues sesiones larguísimas, muy cansadas, pero tuvieron que ser muy divertidas. Mucho. Y confieso también, yo he tenido momentos de salir de sala, ir a otra cosa, por favor, porque yo no puedo grabar ahora mismo, de pura risa. Venga, no, ya, lo típico, ¿no? Momentos de estos que hemos tenido todos, venga, ya, me centro. Empieza así el atril, ¡buah! Y empezar a reír otra vez, no poder. Una cara, un gesto. Pero además, lo curioso, eso sí que merecería, Miguel Ángel, eso sí que merecería una edición. Las lecturas nuestras en ese momento de lo que allí estaba pasando, un combate, pero no había acabado ya. Pero, o sea, de verdad, ¿por qué dura tanto esto, si no? fuésemos capaces de recoger lo que en aquellos momentos nosotros percibíamos, pero vamos a ver, pero no se había muerto, y era eso sí que merecería la pena recogerlo todo y hacer una edición, porque no tiene desperdicio, ¿no? De comentarios, claro, en la distancia, cuando ya tienes el grueso de la serie, pues te resulta muy divertido. Claro. Era como un absurdo maravilloso todo, Cuando lo ves en perspectiva, ¿no? Tuvo que ser también, sí. Bueno, yo también he ido a otras charlas con actores y actrices de doblaje de Dragon Ball, tanto los que estaban en el principio, que siguen todavía muchos, como también los nuevos ahora, como Pablo Domínguez, que pone voz a Goku, o José Meco, que es la voz de Goku, por ejemplo. Maravillosos también todos.
y siempre cuenta con muchas cosas y hay muchas anécdotas y eso, y no os dabais cuenta, sobre todo, ahora la repercusión y la importancia de Dragon Ball ya sabemos cuál es, pero claro, ahora mirándolo en perspectiva era como, teníamos una joya, no lo sabíamos, la disfrutábamos mucho, es como la idea que siempre me ha dado, pero claro, realmente tampoco sabíamos qué estábamos puliendo, porque era pulirlo entre todos, ¿sabes? Entonces, como fue, y ahora verlo en perspectiva es como, vaya lo que hicimos con la serie y tal, que nos lo pasamos súper bien y todo el mundo, claro, lo considera como una formación tremenda. O sea, eso es como las series televisivas que tienes un capítulo a la semana, que es lo mismo, ¿no? Es como, esto es, vamos, escuela pura y dura de doblaje que tuvo que ser Dragon Ball. Bueno, pues ya sí que tenemos disponible esto, vamos a poner cositas. Venga. Y vemos esto y ahora lo comentamos. ¡Bola de dragón! Disfruta de mis aventuras con Matutano. Matutano te ha ofrecido Bola de dragón. No te pierdas mi próxima aventura con Matutano. Estos eran anuncios de la época de 1992 y empezaba ya la promoción de Matutano, como hemos comentado antes. Requisitos y Este era el anuncio que había de estas patatas, yo no sé qué se acuerdan de estas, no es de las de queso que ponía con algo. Y claro, tenía la promoción de Dragon Ball que vais a ver ahora. chetos, diversión con sabor a queso. Ahora en cada bolsa pequeña de Matutano, un adhesivo luminoso bola de dragón y un punto. Y con 4 puntos, una muñeco bomba de borrar. Con Matutano, adhesivos y muñeco gomas, bola de dragón. La bola del dragón. En la revista pronto encontrarás los En auténticos todos lados había merchandising, o sea, en la revista pronto. fichas coleccionables con todos los secretos de sus protagonistas. Descubren pronto cómo crecen tus héroes favoritos y sus nuevas aventuras. La bola del dragón y el regalo de adhesivos en tu revista pronto. La nube Kingdom, no Quinto. Las próximas aventuras de Son Goku aún no las tiene nadie. Las vas a montar tú. Ahora te Pitsubis Danone te regala esta colección de dioramas y adhesivos mágicos de Bola de Dragón. Si han partido hasta fin de existencia, yo creo que ya... Bola de Dragón. Disfruta de mis aventuras con Matutano. ¿Alguien se acuerda? Matutano presenta Bola de Dragón. Disfruta de mis aventuras con Matutano. Matutano te Bueno, pues estos anuncios, tengo que decir que lo hemos rescatado un grupo de amigos que hemos hecho una Genki Dama, bueno, amigos, ahora sí somos amigos, yo muchos no los conocía, un grupo de coleccionistas de Dragon Ball que éramos de toda España, bueno, incluso de alguna parte de fuera de España y tal, que hemos crecido y hemos vivido con Dragon Ball, que hemos visto estos anuncios cuando éramos críos y queríamos rescatar esos anuncios. Claro, esos anuncios, tú te vas ahora a una cadena televisiva y yo eso no lo tengo. Entonces hay una empresa que compró todos esos anuncios de todo, absolutamente todo. Claro, tú le decías, ¿no tienes los anuncios de Dragon Ball? ¿De qué? No, de Dragon Ball. No, lo tenemos por empresa. Entonces tú tenías que decir, no, del año 92 los de Matutano, del año 92 los de Pronto, del año 92, y ahora empezaban a buscar en sus archivos y nos empezaban a decir, mira, tenemos aquí tanto de estos, están con esta calidad, están con no sé qué. Entonces, claro, rescatamos 62 anuncios, creo recordar, y nos hicieron un precio para eso. Entonces, claro, hicimos como una Genki Dama, ¿no? como con Dragon Ball, y entre todos pusimos el dinero para rescatar esos anuncios. Y lo que hicimos, para que no solo, aunque lo hubiéramos pagado nosotros, los 108, 109 que somos, no solo nos los quedásemos nosotros, sino que lo disfrutaseis cualquier fan de Dragon Ball. Están en YouTube, lo subimos al canal de YouTube de la comunidad digital de Dragon Ball y podéis ver todos esos anuncios que he puesto, que ahí ya digo, hay un montón, y ahora vamos a por los de otros años. O sea, ya nos hemos puesto a rescatar más anuncios y bueno, o sea, esto yo lo veía de crío con el bocata de mesilla por la tarde antes de ver la serie, como pone Matutano, patrocinan la bola del dragón, porque no era Dragon Ball, eso de Dragon Ball y de anime, manga, eso no, la bola del dragón. Cierto. Y ahí- Yo hay veces que con esta debate de cómo se ha pronunciado no sé qué, cómo se ha dicho tal, hay veces que me sale el pedir disculpas, pero realmente es que se hizo lo mejor que se pudo con los medios que teníamos y con lo que había.
de cómo nos llegaban las cosas. Y desde el desconocimiento, lo que sí es verdad que se puso ahí todo, que se puso todo. Si conocéis un poco el colectivo de Andalucía, es que no se me ocurre nombrar a nadie que no le ponga ahí garra y le ponga... Entonces, al final digo, es que fue lo que fue. Nada, empezamos de nuevo a grabarlo todo y lo hacemos bien desde el principio. Bueno, viene algo ahora, o sea, viene Dragon Ball Kai, que bueno, a ver qué pasa con eso. Pero sí que es verdad que, como tú dices, o sea, yo siempre he defendido muchísimo, y no porque se haya hecho en mi tierra, o sea, en Sevilla, sino yo siempre he defendido muchísimo el doblaje, porque creo que había unas voces fantásticas y creo que se hizo un trabajo de verdad, lo digo de corazón. Y como he comentado antes, yo he dado un curso de doblaje y principalmente a mí me llegó a interesar el doblaje por Dragon Ball, por Bola de Dragón. Y yo lo conozco como Bola de Dragón, yo conozco a Goku, conozco a Son Gohan y conozco la Onda Vital. Y para mí eso es infancia pura y dura, que ahora sí que es verdad que soy purista y me gusta que las traducciones sean lo más literal y fiel posible, pero tenemos que entender que era una época distinta, en una época en la que las cosas se hacían de forma muy distinta, que el manga y el anime no se conocía como manga y anime, eran dibujos animados o periquitos, como decían mis abuelos, y que es así, y que hay que entender también la época en la que se hicieron las cosas. Igual que el Chicho Terremoto se dobló como se dobló, pues Dragon Ball se dobló como se dobló. Y hay que entender eso. Y una cosa es el doblaje y otra cosa es la traducción. Y como el trabajo de doblaje, de verdad, y no porque te tengan aquí delante, porque los que me siguen, esto ya lo he dicho yo en muchos directos, muchos vídeos, a mí el trabajo que se hizo de doblaje fue fantástico. Y la voz de Goku, de Bulma, de Vegeta, de Pilaf, de Muten Roshi, para mí, de verdad, son perfectas. Así que, no, gracias a vosotros por el trabajo que hicisteis, de verdad, porque fue maravilloso. Y toda esta gente está aquí principalmente por el trabajo que hicisteis también. Por supuesto por Toriyama, que es el que lo hace, pero también por la vida que le diste ya a los personajes. Sí, que eso es lo fuerte, es que el alma de todo esto es él realmente. Si él no te da los medios, no hay manera de sacarle ahí al personaje gran cosa. Claro. Se quedaría mucho más plano y se quedaría... Sí, el alma está claro que es Toriyama, el artista y el... Pues Toriyama empezó Dragon Ball queriendo crear una serie para desconectar un poco de Doctor Slump, de una serie que durase un año. Una serie de aventuras divertida que durase un año, pero claro, empezó a tener tantísimo éxito en Japón que le dice a la editorial, ¿tú cómo va a terminar esto si yo en un año? Tú tienes que seguir para adelante. Y ve creando aventuras de Goku y ve metiéndolo en el torneo de artes marciales, porque cuando se enfrenta por primera vez en el Tenkaichi Budokai, como conocemos ahora, pero eso era el torneo de artes marciales, pues eso fue una revolución. Eso de hecho es que asentó las bases de lo que es el manga actual. Yo siempre comento que el dios del manga es Osamu Tezuka, que realmente pues asentó lo que es la base del manga como tal. O sea, él era un apasionado, Tezuka era un amante de Disney, y por eso los ojos redondeados del manga y del anime vienen de ahí, porque Tezuka quería imitar esa forma de narrar, de contar historias y de los personajes que vio en Disney que tanto le encantaron. Pero claro, Tezuka es para leerlo, porque la cantidad de trabajo que tiene Osamu Tezuka es brutal, es bestial, por algo se le conoce como el dios del manga, y efectivamente en gran parte fue por eso, ¿no? Porque asentó lo que es la base de la narrativa del manga tal como lo conocemos hoy en día, del diseño de personajes, de la formación de las viñetas, de las páginas, o sea, todo. Él asienta lo que es la base en los años 60 de lo que es el manga actual. Y después llega Toriyama en el año 84, sobre todo con Dragon Ball, y asienta lo que es la base también del manga shonen, que es realmente donde se enfoca Dragon Ball, donde podríamos poner a Dragon Ball, ya que se publica en la Shonen Jump, y asienta esa base. O sea, a partir de Toriyama, digamos, hay un punto de inflexión también, que dejando el rastro o siguiendo el rastro que había dejado Osamu Tezuka. O sea, para mí es casi tan importante como el trabajo que hizo Osamu Tezuka. Para mí Toriyama, de verdad, yo siempre lo he dicho, y eso mi pareja que está ahí al fondo lo sabe, siempre he dicho, digo, cuando perdamos a Toriyama nos daremos cuenta de la importancia que ha tenido y de la importancia que tiene, porque yo esperaba disfrutarlo 20 años más por lo menos, pero el pobre se nos ha ido muy pronto. Y yo lo decía, y además se lo decía a ella, digo, verás cuando se vaya Toriyama, y efectivamente, verás cuando se ha ido Toriyama,
y a mí me marcó muchísimo y a mí me dolió mucho, enormemente la pérdida, porque perdíamos realmente a un maestro y perdíamos a un creador de sueños, de historias, de personajes que, como digo, nos han acompañado, nos han enseñado muchísimo. Y yo de verdad estoy eternamente agradecido, entera y eternamente agradecido a Akira Toriyama, por supuestísimo, por todo lo que ha hecho. Y se nos ha ido muy pronto. Para mí se nos ha ido muy pronto. Pero bueno. Y bueno, pues se nos acaba el tiempo, Ana. Se nos vuela, ¿eh? Yo lo que pasa es que voy a poner más cositas tuyas. Voy a poner un vídeo que tengo con... Miedo me da. No, además lo encontré por internet. Creo que era el mundo de Saitama o algo, el chico que había hecho un recopilatorio de trabajos tuyos dentro del anime. Y es lo que voy a poner. Sí que es verdad que he recortado cosas para que solo sea de Dragon Ball y de Toriyama en general, porque ahora voy a hablar también rápidamente de otra cosilla. Así que voy a poner otro vídeo. Ahí ya tenemos haciendo la onda vital, Una, dos, tres y cuatro. Son 4 estrellas. Tiene 4 estrellas. Esta debe ser la bola que busco. Bueno, qué momentazo. feliz soy. Soy muy feliz. ¿Por qué me atacas, maldito monstruo? Yo no te he hecho nada. Tu aspecto no me asusta, bestia horrible. Si crees que voy a dejar que me robes el pescado, más listo. El guardia voy a machacarte, ¿eh? ¿Se puede saber qué es lo que ha pasado? Vaya, cuando pido no puedo ni comer en paz. Aquí he pasado los mejores momentos de mi vida y es ahí donde he conocido a mis amigos más queridos. Lo siento, no puedo hacer nada para protegerte. Se viene momentazo, La información de Super Saiyan 4, que no es de Toriyama, pero es muy querida. Hola, soy Goku. En el próximo episodio, GT fuiste hasta directora de doblaje. la bola de 6 estrellas. Ya La oportunidad de sabéis, lo dirigir perdáis. a Bola de Dragón GT promete ser apasionante. Decídselo a vuestros amigos. Seguro que lo pasáis de miedo. Me he perdido. No consigo encontrar el camino. ¡Papá! Me llamo Son Gohan. ¡Suelta, papá! ¡Suelta, papá! ¡Papá! No te preocupes por mí. Yo soy el hijo de Goku. Debo ayudar a mi padre. Juntos venceremos a Freezer. ¡Ah, estás aquí! Sabía que vendrías a rescatarme. Papá, eres el hombre más fuerte del mundo. Sí. Le voy a pedir una ciudad donde solo haya pasteles y caramelos y montañas de helado. ¡Ay, me quiero ir de aquí! ¡Yo quiero estar con mi mamá! Por favor, ayúdanos, es lo único que te pido. Hola, me llamo Frank y soy el único ser humano que vive en esta isla. ¡Vamos, vamos! Aunque vivieran años, nunca te perdonaré. Nunca, crocodile. ¡Nunca! ¡Tengo!
valiente y que venceré al gran rey Diablo Bull. Haré que la paz viva de nuevo entre nosotros. Te lo juro. Maravilloso trabajo, Ana. Y el personaje te lo das y al final es eso. ¿Qué te entra por cuerpo al ver estas cosas? Así como emoción. Si estamos los dos aquí con la lagrimilla, ¿verdad? Un poco. Es que fue muy bonito. Fue un regalo lo que dije. Total. Entonces es complicado ponerlo en palabras lo que supuso a nivel profesional, a nivel personal. Con el tiempo seguir teniendo encuentros así que te remueven tanto. Sí, gente que ya no está, gente que entonces te vienen todo. Por suerte yo sigo creyendo que en el cielo siguen entrenando, así que con eso me quedo también, pero remueve muchas cosas. Sí, claro. Que son muchos años, es una época bonita porque, pues ya digo, cuando se pasa la infancia, juventud y tal, viviendo una cosa y viviendo de una forma tan pasional, con tanto ímpetu y que te enseña tanto, que te marca tantísimo, después cuando se recuerda, pues la verdad es que... Y yo creo que eso es en parte lo que nos hizo que nos doliese tantísimo también la pérdida de Toriyama. O sea, para mí se iba mi infancia, o sea, para mí se iba parte de mi infancia. Es verdad que Toriyama ya no estaba tan implicado en Dragon Ball como cuando yo lo leía de pequeño, cuando veía con el doblaje de Anna y tal, pero se iba el padre, el creador de eso, y claro, me traía un montón de recuerdos. Y mi pareja lo decía, dice, es que el que está llorando ahora mismo ahí, amo entendido, es tu yo niño, que es el que vivió Dragon Ball de chico y el que lo seguía semana a semana y tal, ¿sabes? Entonces, quiera que no te da la patata, ¿sabes? Es muy emocionante. Está ahí, que el niño chiquito así de dentro no se va nunca. No, por Dios, ni que se vaya, ¿eh? No, yo no quiero que se vaya, ¿no? Bueno, y he puesto también no solo cosas de Dragon Ball, sino también de las aventuras de Fly, como se conocían en aquella época, que esto es otra cosa. Pues las aventuras de Fly no se llama Dragon Quest, de Adventure of Dai. De hecho no se llama Fly, se llama Dai, el personaje, pero en esa época se dobló así, le puso la voz Ana, y se parece mucho a Goku. Claro que se parece a Goku, el diseño de personajes del propio Akira Toriyama, que diseñó los personajes, monstruos y todo, absolutamente todo de la franquicia de videojuegos Dragon Quest durante más de 30 años. Es que el trabajo que hizo Toriyama no solo se limita al manga, sino que también va más allá con el tema de los diseños, porque fue un gran diseñador y bueno, hizo los diseños de personajes de algunos videojuegos, como la franquicia de Dragon Quest, que yo diría que es mucho más famosa que el Final Fantasy, por ejemplo. Aquí es muy conocida, muy famosa, pero en Japón es mucho más famosa Dragon Quest, mucho más querida, y en gran parte también gracias al trabajo que hizo Toriyama con unos diseños de personajes brutales, pero brutales. La galería de monstruos es tremendísima y yo os recomiendo que le echéis un vistazo a los libros de ilustraciones que hay de Dragon Quest porque son buenísimos. Aparte también diseño de Chrono Trigger, que es brutal también el trabajo que hizo Toriyama, de Tobal número 1, o sea, Dragon Blue, también son otros diseños que hizo Toriyama de videojuegos. Y ya rápidamente hacemos un repaso por sus otras obras, para que traigo aquí un poquito algunos ejemplos. He estado hablando de Sunland, que lo tenemos en la anime en Disney Plus. Yo recomiendo también Kajika, que yo creo y que debe seguir la línea que ha tenido Sunland, de que tenga nuevo anime, de que tenga videojuegos, porque realmente lo merece. Es un tomo único brutal, buenísimo. Las historias cortas que están allí, que están recopiladas en 2 tomos, que yo los recomiendo encarecidamente, porque ahí vemos al puro Toriyama y además vemos al Toriyama que ha crecido con los años y que evoluciona tanto en dibujo como en creación de personajes. Nekomaji, que es una pasada. O sea, si os gusta Dragon Ball tenéis que leer Nekomaji, os vais a reír un montón. O sea, un gato que se transforma en Super Saiyan, es brutal, que es súper fan de Goku y que guarda con mucho ansia una figurita que tiene, o sea, tremendísima. Yo os recomiendo mucho todas las obras de Toriyama, de verdad, descubrirlas si no lo habéis leído ni habéis visto los libros de ilustraciones de él, porque es y era, desgraciadamente, un verdadero genio, pero un genio de verdad. O sea, un genio absoluto, con
una capacidad de inventiva brutal. De hecho, diseñó hasta un coche del que se vendieron 6 unidades. El coche se llegó a vender, que se llama Q-Bolt, y diseñó un coche porque a él le encantaba. Los cachivaches, inventarse vehículos y tal, le encantaban. En casi todas las portadas de Dragon Ball hay un vehículo inventado por Toriyama, una nave, una moto, una cosa rara que inventa y se le pasa por la cabeza. Y me encantaba la inventiva y la imaginación que tenía Akira Toriyama. Y yo empatizo mucho con el trabajo que hizo él. Me encanta la forma de dibujar redondeada y todo eso que tiene. Es verdad que fue evolucionando después, pero me gusta mucho la forma de crear personajes y de contar aventuras que tenía. Y yo siempre lo he considerado un genio y siempre lo consideraré, porque de verdad a mí me encanta el trabajo de Akira Toriyama. O sea, de verdad, para mí es un genio absoluto y se merecía que le hiciéramos un pequeño homenaje aquí en este evento. Una mente brillante, los que además de todo esto nos encanta la ilustración, el dibujo y expresar de manera gráfica, ve ahí muchas más cosas. Y es que es un ser brillante. O sea, que bueno, voy a poner, mientras ya nos despedimos, porque ya son las 6, ya tenemos que ir terminando, voy a poner un vídeo mientras vamos hablando nosotros así como de fondo, que es un vídeo que se puede encontrar en una revista. Bueno, si encontráis la revista a día de hoy, porque ya es bastante difícil, que tenía un DVD donde venía una entrevista de Toriyama con uno de sus editores y hizo este dibujo de Goku. Esta es la revista, es una Jump Ryu, que era una revista especial que salió para conmemorar y para homenajear todos los autores que habían pasado por la Shonen Jump, los autores más importantes, y para que veáis la importancia que tuvo Toriyama, que estando Eiichiro Oda, el autor de One Piece, Masashi Kishimoto, el autor de Naruto, Tite Kubo, el autor de Bleach, el número 1 es el de Toriyama, y es el único que tiene 2 portadas distintas. Goku de niño, que es la que hemos visto, y Goku Super Saiyan. Es el único de todos los autores que tiene 2 portadas, para que veáis que la editorial sabía perfectamente de la importancia, de la repercusión y lo que podía llegar el trabajo de Toriyama. Pues ya digo, es el primero, y además yo tengo esas 2 revistas, por supuestísimo. y viene este DVD, que viene, yo le he dado, o sea, he aumentado la velocidad porque él tarda en hacer este dibujo unos 14-15 minutos, pero es una pasada porque mientras va dibujando va contando cosas, y además es bestial la capacidad de dibujo que tiene. Y sobre todo, no solo porque a mí se me puede dar bien hacer la cara de Goku, porque lo ha hecho 20 millones de veces, pero hacer esa pose que sea creíble, que esté estéticamente bien y perfecta, y o sea, todo, absolutamente todo, es de absoluto genio. Además, la destreza que tiene con el lápiz, con la tinta, ahora después coloreando el dibujo, o sea, me parece una auténtica pasada y un buenísimo ejemplo de lo buen autor que era, de lo buen dibujante que era, y de realmente lo sencillo que hacía las cosas, que realmente es muy difícil hacer un dibujo así, con esa calidad y de esa forma, es súper complicado. Y bueno, pues él en un momento te hacía los colores, te mezclaba y tal, y te hacía un Goku que de verdad ya hubiera querido yo el original en mi casa, pero bueno, de verdad, o sea, yo seré muy pesado y todo lo que queráis, pero yo amaba el trabajo de Toriyama y me ha marcado muchísimo, lo adoro. O sea, en los vídeos podéis ver la colección que tengo de obras de Toriyama, y es un autor que he seguido muchísimo y que me encanta, de verdad. Así que yo os animo a que no solo os quedéis en Dragon Ball, que por supuesto es su obra más importante y es la mejor, porque de hecho para mí es la obra más importante del manga y del anime que existe, por encima de muchas otras, de verdad que sí. Pero no os quedéis solo en Dragon Ball, quedaros como que es la mejor, ¿vale? Pero disfrutad del resto, porque vais a descubrir un Toriyama que lo vais a disfrutar un montón, de verdad que sí, ¿no? ¿Conocéis sus otros personajes? Yo no os he preguntado, pero con permiso os he hecho una foto. Puedes hacer lo que quieras, Ana, tienes libertad para hacer lo que quieras. Pero mirad el coloreado que tiene. Además me encantaba ese coloreado manual que tenía en la época, ese coloreado que hacía Toriyama, me encantaba mucho más
que el digital que usó en los últimos años de su carrera. A mí me gustaba mucho más ese coloreado artesano que le daba, y la sombra y el color que le daba al kimono de Goku. De hecho es uno de sus colores favoritos, que lo dice en una entrevista, ese amarillo italiano, como le llamaba él, le encantaba, y a mí me encanta. O sea, bueno, mi gato se llama Goku, que lo he dicho antes, pero es que tenía que ser naranja para que fuera como si llevase el kimono de Goku, ¿no? Me encanta. Sí, de verdad. Mi gato te encantaría, Ana, de verdad, porque tiene una personalidad brutal el gato. Sí, bueno, pues muchísimas gracias a todos. Tenía aquí algunas cosillas más preparadas, pero se nos ha hecho corto. A mí se me ha ido cortísimo. Y de verdad, muchas gracias a todos por habernos acompañado. Sobre todo a Ana Cremades por haber estado aquí otra vez, de verdad. A ti y a muchas gracias. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido y que hayáis aprendido algo del maestro Toriyama, pues realmente se merece este homenaje y muchísimos más. Muchas gracias.